Ahora sí, vamos a empezar con el capítulo número 4, que es la continuación del proceso de corrosión, en el cual hemos visto qué es la corrosión, cuáles son los efectos, en qué lugares nos producen la corrosión, cuáles serían los circuitos de corrosión. Ahora lo que vamos a ver es que ya conociendo lo que es la corrosión, cuáles son los tipos de corrosión, vamos a ver cuáles son los mecanismos y control que nosotros vamos a tener de este tipo de procesos. Fundamentalmente la ocurrencia y por supuesto la identificación del problema en la producción de petróleo. No vamos a hablar sobre otro tipo de industrias. La corrosión en campos petroleros es en los equipos y todo lo que sería la parte que está relacionada con los pozos de petróleo, en los cuales, cuando hablo de pozos de petróleo, está involucrado los pozos que son de petróleo y gas, y la parte de agua dentro de lo que son los procesos de inyección. En general, todos estos procesos son electroquímicos. Entonces, lo que tenemos que hacer es protegerlos para que directamente poder llevar a que sea una vida útil de los equipos. Dentro de los principales factores de corrosión tenemos los gases que tenemos en los yacimientos, tanto las variables físicas, cómo cambian, la parte físico-química y la parte de presiones, de temperaturas, de velocidades, cómo varían y cómo influyen dentro de lo que es el proceso de corrosión. Y por último, los tipos de corrosión que vamos a ver en esos casos, ya analizándolos mucho más en profundidad. Los gases que promueven la corrosión están numerados o ordenados desde el más agresivo al menos agresivo. Acá lo que vamos a tener va a ser el oxígeno, que es el gas por excelencia agresivo en corrosión en todo lo que sea la parte de procesos metálicos. Por el otro lado, la presencia de dióxido de carbono y de sulfuro de hidrógeno es muy común en todos los yacimientos. Ese prácticamente está presente en todas las explotaciones petrolíferas. ¿Por qué? Pues directamente, es decir, cuando nosotros tenemos la extracción por pozos, en métodos extractivos, siempre tiene como contaminante tanto el dióxido de carbono y el sulfuro de hidrógeno. Hay algunos yacimientos que tienen una alta concentración de dióxido de carbono, hay otros que directamente vienen con altas concentraciones de sulfuro de hidrógeno. Y esto hace de que tengamos que tener una serie de replanteos de acuerdo a conocer en profundidad el yacimiento, los pozos y las condiciones de estos tipos de contaminantes. Entonces, de esa manera, poder llegar a tomar tanto las acciones correctivas como las acciones preventivas. Los gases contaminantes en general provienen de la formación, hay algunos que provienen de la condensación o del agua inyectada para mejorar la recuperación. Nosotros tenemos gases contaminantes que provienen de la formación, esto es la parte de la génesis del petróleo, cuando en un momento determinado se producen la formación del querógeno, que realmente comienza todo el proceso. Es decir, esto se produjo en las grandes convulsiones que directamente teníamos para poder quedar sepultado mucha cantidad de materia orgánica, y esa materia orgánica con los cambios de presión y cambios de temperatura empiezan a transformarse en un proceso de craqueos para poder formar todo lo que era la parte de los hidrocarburos. Así como se forman los hidrocarburos, tanto en carbono e hidrógeno, aparecen otros contaminantes y dentro de ellos aparecen también estos compuestos. En la condensación, o sea que ya directamente pasan de estados, del estado físico, ¿no? de gas a líquido, de líquido a gas, y después también la incorporación del agua inyectada que se hace en recuperación secundaria, también aparecen este tipo de contaminantes. El sulfuro de hidrógeno y el dióxido de carbono
vienen como gases que acompañan al yacimiento. Es decir, ¿qué quiere decir? Que yo voy a tener en los métodos extractivos de petróleo y de gas, voy a tener la presencia tanto de sulfuro de hidrógeno como de dióxido de carbono. Y a su vez, el oxígeno, el aporte que tiene la incorporación de oxígeno en equipos y en cañerías es debido a que puede haber fallas dentro de lo que es la parte de contaminación, y entra ese oxígeno que proviene de la atmósfera y en los cuales al introducirse dentro de lo que son los equipos, procesos de conducción, ese oxígeno empieza los problemas de corrosión. Cuando nosotros hacemos, esto ya lo dijimos en la introducción, de que cuando hago la extracción del petróleo no se encuentra el oxígeno libre, sino que está acomplejado. ¿Por qué? Porque es un ion que es muy reactivo. Entonces, si yo tengo en los orígenes del petróleo millones de años en los cuales se encontraba este oxígeno en un momento determinado en las aguas que quedaron sepultadas como oxígeno libre, al ser tan reactivo, es decir, evidentemente reaccionó y tiene moléculas complejas. Entonces, el oxígeno que yo tengo en los yacimientos para los problemas de corrosión es debido a que introduce aire, es decir, de alguna manera, es decir, puede haber una filtración, puede haber una falla en las empaquetaduras de las bombas, en las empaquetaduras de las válvulas, que permiten en un momento determinado producir una succión de aire y ese aire es el que tiene el oxígeno. Entonces, de esa manera se contaminan en equipos que pueden llegar a tener algún tipo de fisura, rotura, hay equipos que se trabaja con presiones negativas, entonces en esos casos se entra el aire y ese aire viene con oxígeno y entonces produce los problemas de corrosión. Entonces, dejamos bien en claro que voy a tener 3 gases que van a ser, en mayoría, ¿no?, los problemas de corrosión. Después, por el otro lado, estos gases, ¿qué es lo que me van a afectar? En todo sentido me afectan. Fíjense que directamente yo puedo llegar a tener corrosión dentro de lo que son las tuberías, equipos de producción, recipientes de producción, sistemas de transporte. Es decir, esto es en lo que sería en la primera parte de producción. Pero también hemos dicho de que tengo equipos de perforación, tanto la parte de los portamechas, las varillas de perforación, que eso hace de que en un momento determinado, por medio de distintos procesos de agresión, voy a tener el ataque. Y esto produce no solamente un ataque en la parte de corrosión, sino que tengo no solamente voy a tener procesos de corrosión en distintos lugares, sino que están involucrados estos gases en distintos tipos de situaciones. Con respecto a la corrosión por oxígeno, que es la que es la más agresiva dentro de lo que es la parte de procesos, si bien hay veces que tengo una corrosión por dióxido mucho más marcada por el hecho de que tiene que haber fallas para que pueda entrar el oxígeno como proceso de gas de corrosión. Voy a tener, ¿cuáles son los orígenes del oxígeno que yo voy a tener dentro de lo que son las áreas contaminadas y ataques por corrosión con oxígeno? Pueden provenir del río, es decir, en caso de aguas dulces, en pozos de agua que yo extraigo para poder utilizarlo en un determinado proceso, en las piletas API abiertas, es decir, ¿por qué? Porque esas piletas API me separan por flotación lo que es el agua del petróleo, pero están en contacto con la atmósfera, y esa atmósfera contiene oxígeno, tiene una determinada permeabilidad, y eso hace de que directamente cuando saco el agua para reprocesarla junto con el petróleo, absorbo oxígeno y tengo esos problemas. En los tanques, tanques de depósito de fluidos, puede ser de petróleo, puede ser de agua, que estoy utilizando en las plantas de tratamiento,
Si esos tanques no los tengo inertizados, ¿qué quiere decir? Que yo voy a el espacio anular que me queda entre el nivel de líquido y la tapa del tanque, no están inertizados. ¿Qué quiere decir? Que yo le agrego un gas inerte, es decir, que puede llegar a ser nitrógeno, eso me queda con aire, y ese aire tiene oxígeno, y ese oxígeno me produce los problemas de corrosión. En los equipos, en Huencos, por ejemplo, es un agente de flotación, lo vamos a ver cuando estemos viendo el equipo, que tengo fallas en el sistema, y eso hace de que se incorpore oxígeno y que me produzca problemas de corrosión. Bueno, y los sellos de bomba o de válvulas hacen de que todo lo que sea la parte de empaquetadura, si están gastadas, si no tiene un buen mantenimiento, tengo una penetración de aire a través de esas bombas y dentro de los sellos, ¿no?, de esas bombas, y me producen problemas de corrosión aguas abajo. Y por el otro lado tengo las torres desoxigenadoras, que es un tratamiento que se hace, son unas torres de vacío, que lo que hago es extraer en tratamientos de agua dulces, que la utilizo en el yacimiento, produzco una succión y un vacío para que todo se separe por separación de fases, el líquido que yo capto, el agua dulce, con lo que sería la parte de gas, del oxígeno. Entonces, por medio de una separación, extraigo el gas, o sea, el oxígeno, lo elimino y ya el agua me queda totalmente anóxida, es decir, no tengo oxígeno, y de esa manera lo puedo utilizar. ¿Cuáles serían los mecanismos, es decir, de corrosión? Es bastante sencillo, es decir, tendría una zona anódica en las cuales se me produce el hierro metálico, va a pasar a hierro más 2 electrones. Esto sería lo que me produce en el ánodo, o sea que tengo, vuelvo de nuevo a decir lo mismo, que es la disolución del metal. Y por el otro lado voy a tener que el electrolito, es decir, me va a producir la reacción para darme 2 moléculas de agua. Si la solución es ácida, quiere decir que voy a tener un determinado pH inferior a 7. Y si el agua, o menos de 7, ¿no? Y si el electrolito está en 7 o arriba de 7, de acuerdo al pH, que van a ser soluciones básicas, lo que voy a tener en la descomposición va a ser la formación de oxidrilos. Entonces, la reacción completa sería la disolución del hierro. Acá está determinado como, si yo tengo un pH 4 o superiores, voy a tener que esta reacción me va a dar un precipitado. Este precipitado, ¿por qué? Por el hecho de que cuando el hierro me reacciona con los oxidrilos para formar el hidróxido férrico, esto precipita, y es justamente lo que encontramos dentro de lo que son los procesos de incrustación. Por el otro lado, si yo tengo una reacción que no sea total, sino que directamente actúa con el ion ferroso, me va a dar un hidróxido ferroso y eso se mantiene en suspensión. Entonces, fíjense en que de acá yo voy a tener cuáles serían los mecanismos de corrosión que directamente voy a tener para que se me produzcan la corrosión a través del oxígeno. ¿Cuál sería la forma de cómo actúa el oxígeno? Esto que está marcado en rojo es debido a que lo considero muy importante que lo tengamos en cuenta, no solamente para conocer la materia, sino para cuando ustedes estén trabajando en los yacimientos. Primero, actúa como un despolarizante catódico. O sea que lo que yo voy a hacer es que en la reacción química que yo tengo del oxígeno, ese oxígeno va a demandar muchísimos electrones. Entonces, actúa como un despolarizador. Y esa demanda de electrones hace que cada vez se me disuelva más el hierro para pasar a ion ferroso. Entonces, de esa manera se me produce un circuito cerrado que directamente cada vez demanda mayor concentración de oxígeno. Y a su vez, la reacción puede continuar de ferroso a férrico, precipita y a su vez continúa el proceso de corrosión acelerado. Hay otras condiciones que es cuando reaccionan con el ion cloruro, evita la formación de los hidróxidos férricos. Esto, por ejemplo, también se nota mucho en casos en que yo tengo
perforaciones y en producción cuando tengo producciones offshore, es decir, en el mar. Ahí yo voy a tener una concentración muy grande y muy elevada de cloruros, y en esos casos también tengo que buscar la manera de poder llegar a que neutralizar ese proceso de corrosión. A su vez, si yo tengo oxígeno y a su vez dentro de lo que es los fluidos que yo saco de un pozo en producción, me viene con dióxido, con sulfídrico, aumenta la tasa de corrosión. ¿Qué quiere decir? Se potencia. El oxígeno, por un lado, es muy corrosivo. Luego vendría el dióxido de carbono y el sulfídrico, pero cuando tengo los tres en conjunto, esto es gravemente agresivo y me producen problemas grandes de corrosión. A su vez, pueden formar celdas de concentración. ¿Qué es una celda de concentración? Es cuando yo tengo una solución que tengo una elevada cantidad de oxígeno, que ese oxígeno me produce corrosión, pero en un momento determinado puedo llegar a tener un mínimo de gas, pero tengo una parte que está, supongamos, esto lo voy a pedir que directamente afinen un poco a la imaginación. Yo voy a tener un ducto, un caño, en el cual tengo procesos de incrustación. Entonces, ese material que está activo, que es la pared interna del caño, va a estar con problemas de corrosión. Pero donde yo tengo la parte que está tapada por la incrustación, voy a tener menos concentración de oxígeno que la parte que la tengo abierta, que la está en contacto. Eso es justamente lo que son las celdas de concentración. Entonces, eso hace de que al tener una parte en bajo oxígeno y la otra en alto oxígeno, hace que continúen los procesos de celdas de concentración, aumentando los procesos de corrosión. Esto está bien explicado y quiero que lo estudien ya directamente por el Patton. Ahí están muy bien explicados todos los procesos, si no tendría que dedicarme una tarde completa a explicar todo esto en cada uno de esos ejemplos. Entonces quiero que los estudien a través del libro. Y los métodos de control, como dijimos, ¿cómo voy a controlar los problemas de corrosión en oxígeno? Es inertizando los pozos de agua, es decir, evitando que directamente entre mucho más oxígeno, utilizando torres desoxigenadoras, inertizando tanques, que ya lo vimos, utilizando productos químicos que son secuestrantes de oxígeno. Estos secuestrantes de oxígeno se utilizan, por ejemplo, que ya lo vamos a ver, cuando veamos los productos químicos que se aplican en los procesos de corrosión. Ahí en esos casos, este secuestrante de oxígeno lo que hace en pequeñas concentraciones de oxígeno, actúan con un producto que reacciona químicamente, que son unos sulfitos, que captan el oxígeno y forman sulfatos. Entonces, en ese caso de la reacción química, yo estoy secuestrando los átomos de oxígeno, la molécula de oxígeno, para pasar de bisulfito a sulfatos, y eso hace de que empiece a desaparecer la concentración de oxígeno y eso minimiza los problemas de corrosión. Y la otra, que esto sí es importante que lo tengamos en cuenta, es trabajar sobre lo que es la parte de la metalurgia. ¿Qué materiales pueden llegar a ser resistentes como para poder utilizarlos? Si yo estoy diseñando una planta de tratamiento de crudo o las líneas de conducción y sé que tengo altas contaminaciones de oxígeno, lo que hago es trabajar sobre la parte metalúrgica. ¿Qué quiere decir esto? Que voy a colocar materiales que son mucho más resistentes a los problemas de corrosión. Quiere decir que en vez de trabajar con un acero al carbono, voy a trabajar con aleaciones de cromo, níquel, molibdeno para dar mayor dureza, menos penetración a la corrosión por oxígeno, y de esa manera voy a evitar ese tipo de problemas. Acá se ve la corrosión por oxígeno, que es una corrosión muy agresiva, es decir, esto, fíjense que directamente no tiene una forma definida, esto es un metal que directamente fue sumergido en gas en una concentración de oxígeno, y cómo presentan
todo lo que es la parte de la superficie. Son superficies ásperas, ¿por qué? Pues directamente se produce en forma muy violenta el cambio de estado del material. Volviendo al caso de los otros gases, yo voy a tener el dióxido de carbono. Es una corrosión menos agresiva que el oxígeno. Tanto el dióxido de carbono como en gas y petróleo forman con el agua ácidos carbónicos, disminuye el pH y aumenta la corrosión. Y se llama corrosión dulce. ¿Por qué? Porque vamos a ver que tengo dos tipos de corrosión. Una es la corrosión dulce, que es la que proviene del dióxido de carbono, y luego hay una corrosión que se llama corrosión agria, que es debido a la presencia del gas sulfídrico o disulfuro de azufre, ¿no? Esta diferencia es por el hecho de que las características agrias se tratan cuando tengo presencias de azufre. Pero cualquiera de las dos son nocivas para nuestro proceso, ¿no? ¿Y cuáles serían los mecanismos de la corrosión dulce? Bueno, es el agua, reacciona con el dióxido de carbono, forman ácido carbónico. Ese ácido carbónico es el que, al ser ácido, me baja el pH, y por el otro lado continúan las reacciones, se disocia nuevamente y forma dióxido de carbono. Y con la reacción, con la disolución del hierro, forman carbonato de hierro, y ese carbonato de hierro, que muchas veces depende de las concentraciones y de la ionización, precipitan y forman medios ácidos. ¿Por qué? Porque directamente me quedan protones dando vuelta, ¿no? Y la otra es que la solubilidad del dióxido de carbono en los electrolitos es función de la presión parcial del dióxido de carbono. A mayor presión del dióxido de carbono, menor pH, y esto implica una mayor corrosividad. ¿Por qué? Por el hecho de que voy a estar en el electrolito una mayor concentración de dióxido de carbono. Y como ese electrolito tiene agua, la reacción que vimos anteriormente de dióxido más el agua forman ácido carbónico y me baja el pH y continúa los problemas de corrosión. Esto es una guía para que nosotros veamos cómo actúa sobre los aceros al carbono de baja aleación, ¿no? Esto se hace determinando ensayos en laboratorio. Por distintos tipos de tratamientos y equipos se puede determinar que si la presión del dióxido de carbono en mi circuito es menos de 0,5 bar, es muy poco probable que tenga problemas de corrosión. Si está entre 2 y 0,5, es posible que ya empiece a tener problemas de corrosión. Esto implica que directamente tenemos que abrir nuestra mente para poder empezar a ver qué tipo de tratamiento hacemos para que no tengamos corrosión. Y si yo tengo que la presión parcial del dióxido de carbono es mayor a 2 bar, que muchas veces sucede en muchos lugares y en equipos y en pozos, voy a tener corrosión segura. Entonces, bueno, en esos casos vamos a ver cómo se procede para que directamente poder evitar los problemas de corrosión, sabiendo que yo tengo una concentración o una presión parcial de dióxido de carbono elevada, y eso hace de que voy a tener en aceros al carbono problemas de corrosión. Entonces, bueno, ¿qué aplico para poder hacerlo y cómo eliminarlos? Entonces, el dióxido de carbono y el sulfídrico son agentes corrosivos que, si bien no son tan agresivo como el oxígeno, lo tenemos siempre en los yacimientos, y eso hace de que directamente tengamos que tener muchísimo control para poder evitar los problemas de corrosión. Después, cuando se hace el seguimiento de los gases, yo voy a tener que... Ustedes recuerdan cuando fue la clase de nivelación, que yo tenía la captación de todos los pozos, que son pozos productores de hidrocarburos, los juntos, y los mando a una batería. En la batería se separa la parte de gas por la parte superior de un separador, y por abajo continúa, mejor dicho,
lo que es el agua y el petróleo para tratarlo. Entonces, el dióxido de carbono y el sulfuro de hidrógeno tienen un equilibrio, es decir, de difusión entre las tres fases, que va a ser en petróleo, en agua y en gas. Entonces, eso hace de que yo tengo que tener una buena medición de las solubilidades de cada uno de ellos para saber dónde tengo que tratarlo y en qué lugares voy a tener una mayor concentración de los gases para evitar los problemas que son inherentes, o sea, el problema de corrosión, ¿no? Y la concentración en agua y en petróleo está dado por la fugacidad de las especies, lógico. Es decir, la fase gaseosa va a tener una posibilidad de quedar dentro de lo que es el agua, o porque yo en un estado de quietud voy a tener una difusión que va a estar dado por el índice de fugacidad que yo voy a tener del dióxido de carbono, y cómo va a ser la posibilidad que tengo dentro de lo que es el petróleo y cuánto es la posibilidad que tengo en el agua. Y esto es importante que lo sepamos para ver cuánto es la presión, definir la presión parcial para ver en qué lugares yo voy a tener mejores posibilidades de poder atacarlo para que no tengamos problemas de corrosión. La relación, a su vez, sabemos que directamente tengo una difusión más rápida dentro de lo que son los hidrocarburos. Y esto sería lo que yo tengo en los problemas de corrosión. Estos son cupones que hacemos los ensayos en laboratorio para poder determinar cómo es la forma que tiene la corrosión y cómo se componen en un circuito de una determinada atmósfera de dióxido de carbono. Entonces, son pitting, es decir, nada más que no son tan profundos, y por supuesto están en forma continua. Esto en el vulgo del petróleo se llama camino del gusano. ¿Por qué? Porque es como si fuera que un gusano va sobre una superficie metálicas y va dejando toda una babosidad, y esa es la forma que tiene este tipo de cosas. Les vuelvo a repetir, esto es para los ensayos, para saber cómo es y cómo se ataca y poder identificar si yo tengo una muestra de una falla en la cual veo el tipo de corrosión, conocer si qué es lo que yo tengo para poder hacerlo. Independiente de los análisis químicos y de los análisis de gases para poder hacerlo, y tengo que tener ese conocimiento. Así como el gas en su proceso de corrosión son afiladas, acá serían continuas como si fueran procesos de pitting. Y a su vez, volviendo al tercer gas que yo voy a tener, que va a ser el sulfuro de hidrógeno, es muy soluble en agua y es un ácido débil, pero el problema ahí es el siguiente. Cuando yo tengo el gas sulfídrico en una cañería de acero, voy a tener un ataque de ese gas en la superficie de la cañería. Y ahí yo tengo que voy a pasar ese hierro que se encuentra dentro de lo que es la parte del acero, va a pasar a solución, que queda como hierro más 2. Y por el otro lado, el sulfuro, se ioniza el gas sulfídrico, el sulfuro por un lado y dos átomos de hidrógeno por el otro reaccionan, y eso me va a dar una reacción casi inmediata del sulfuro con el hierro para precipitar y darme un sulfuro de hierro, y esto me queda liberado hidrógeno, o sea que me baja aún el pH. Este sulfuro de hierro es un producto que es bastante nocivo, no tanto por el hecho de que la corrosión, pues dijimos que es menos agresivo que el dióxido de carbono y que el oxígeno, pero ese sulfuro de hierro, que es un precipitado, es de color negro, y como representa una combinación de sulfuro y azufre, y tiene una característica que es muy pegajoso. Entonces, esa corrosión por sulfídrico me puede llegar a producir en cañerías, en equipos, si yo estoy utilizando el agua para tratarla y volver de nuevo a inyectar, ese sulfuro de hierro nos puede producir mucho daño, puesto que va en el agua que voy a inyectar, entra por todo lo que son las gargantas porales, y esas gargantas porales son pequeñas, entonces el sulfuro de hierro
que es una solución pegajosa, me tapa las gargantas porales y me produce un daño en la formación. Ese daño, ¿qué significa? Que tengo menos producción. Bueno, y el sulfuro de hidrógeno, que nosotros lo tenemos, es decir, proviene de muchísimos lugares. Uno, directamente formando parte del hidrocarburo. Ese sulfídrico, es decir, se puede producir en grandes cantidades cuando fue la génesis del petróleo, es decir, hay reacciones que se producen y ahí se empieza a formar el sulfuro de el sulfídrico. Cuando se está perforando, es uno de los enemigos que tiene la parte de perforación, puesto que cuando se perforan en áreas nuevas o que directamente están muy contaminadas, se producen grandes bolsones de gas sulfídrico. Ese gas sulfídrico, cuando se perfora, se produce un cambio brusco de presiones y sale por la parte superior del equipo de perforación. Ese sulfídrico no es solamente que sea peligroso por los problemas que yo tengo de corrosión en el equipo de perforación, sino lo más terrible de todo, que este gas es nocivo y es mortal en concentraciones elevadas para el ser humano. Entonces, cuando se está perforando, hay un seguimiento permanente, si son áreas nuevas, áreas de exploración, se tiene que tener muchísimo cuidado y se está controlando online la presencia del retorno de gas sulfídrico por el hecho de que corre peligro la vida de los perforadores. En el caso de áreas que ya están definidas, baterías y pozos que directamente tienen alta concentración de azufre están delimitadas. Entonces, cuando una persona va a entrar a una batería que sabemos que tienen una contaminación elevada de sulfídrico, hay que utilizar medidas de seguridad, como ser una máscara, como ser sensores del gas sulfídrico, el conocimiento de todo lo que es un curso de capacitación para poder manejarlo, y eso hace de que realmente, y a su vez en la entrada de la batería son perímetros cerrados que figuran carteles diciendo que esta zona o esta batería o lo que fuere, está entrando usted a una zona que directamente tiene alta concentración de gas sulfídrico. Entonces, de esa medida, cuando uno hace todos los cursos de capacitación, saben que tienen que ir con un sensor y con una máscara como mínimo. Si yo tengo que hacer una operación en esas áreas, existen equipos autónomos o equipos alimentados con aire desde distancia. Entonces tienen que tener un equipo especial que directamente alimenta esa máscara y está conectada con una manguera para poder llegar a que permanentemente tenga oxígeno y que no pueda entrar el gas sulfídrico. Luego también las contaminaciones del gas sulfídrico pueden provenir de yacimientos que están muy contaminados con bacterias sulfato-reductoras, que es la que yo nombré, que esas bacterias sulfato-reductoras son las que generan el gas sulfídrico desde el punto de vista biológico, es una corrosión microinducida. Entonces, esas bacterias en su proceso de metabolismo generan el gas sulfídrico. Hay yacimientos que están muy contaminados y eso hace de que se tenga que trabajar con todas las medidas de seguridad que he hablado anteriormente. Luego, hay equipos que cuando se están perforando hay una descomposición de determinados productos químicos y que eso generan sulfídrico. Por ejemplo, en algunos yacimientos se utiliza el lignosulfonato como un proceso para poder preparar los lodos de perforación. Esa descomposición genera sulfídrico y bueno, puede llegar a tener un cierto grado de contaminación. En general no son muy riesgosos, pero aparecen. En el gas de inertización, si yo estoy inertizando con gas que proviene de un pozo, es decir, que yo lo estoy sacando de mi formación y sé que en mi formación tengo sulfídrico, hay veces que puedo llegar a tener
inertizado un equipo, pero puede irse concentrando una concentración elevada de gas sulfídrico. Entonces, sí o sí, tenemos que trabajar sabiendo de que provienen de pozo, tengo que trabajarlo con mucho cuidado para que si voy a abrir un equipo que está inertizado o lo que sea, tomar todas las precauciones porque puede llegar a tener hasta, hemos detectado hasta 800 partes por millón de gas sulfídrico, ¿no? ¿Cómo sería el ataque del sulfídrico? Bueno, es el mismo que yo voy a tener con las características de una bacteria sulfato reductora, son pitting, ¿no? Es decir, tanto por gas como por bacteria. ¿Qué es lo que tiene esta característica que nos sirve a nosotros? Es que el gas sulfídrico tiene un olor fétido, putrefacto, ¿no? Es decir, que se llama olor a huevo podrido. O sea que eso nos ayuda mucho a que nosotros cuando estamos pasando por áreas de alta contaminación de sulfídrico detectamos enseguida en la atmósfera ese olor fuerte y sabemos que directamente estamos pasando por zonas que directamente son muy peligrosas por el gas sulfídrico, ¿no? Y vamos a ver que después de conocer todo esto, conocemos cómo atacan los gases, cuál sería el ataque que tiene el material, cómo podemos identificarlo. Tenemos algunos que directamente por el olor podemos detectarlo y que en el caso de el oxígeno es el que nos da a nosotros la posibilidad de vivir. Entonces, en zonas que son anógenas, que directamente por X causa se secuestró el oxígeno, tenemos que tener cuidado. ¿Por qué? Porque en un momento determinado se puede producir un desplazamiento. Se trata de secuestrar el oxígeno por problema de corrosión y se reemplaza por otro gas. Y eso hace de que directamente sean muy peligrosos. ¿Por qué? Porque yo entro a un ambiente en que no tengo oxígeno, sino tengo la sustitución por otro gas que puede llegar a ser en atmósferas controladas, por ejemplo, se utiliza dióxido de carbono. Entonces, antes de entrar a un equipo que está con la atmósfera controlada de dióxido de carbono, tengo que tener mucho cuidado, utilizar una máscara y oxígeno para poder entrar. ¿Por qué? Porque no voy a respirar oxígeno, que es la forma lógica de respirar, y que directamente incorporo dióxido de carbono y puedo producir la muerte. Bueno, ¿y cuáles serían los métodos de control que yo voy a tener por ataques de corrosión? ¿Cuáles serían los métodos de control que voy a utilizar? Primero es la prevención. ¿Qué quiere decir prevención? Si yo sé que voy a trabajar en un yacimiento que tenga una alta concentración de dióxido de carbono, una alta concentración de sulfídrico, no voy a colocar cañerías que sean de acero al carbono. ¿Por qué? Porque son muy susceptibles a los ataques corrosivos. Entonces, fundamentalmente lo que voy a hacer ahí es trabajar con materiales especiales, con aceros especiales, para no tener problemas. Es decir, voy a tener problemas de corrosión, pero van a ser minimizados. La otra, si tengo que el sulfídrico proviene desde el punto de vista biológico, o sea, por bacterias, ¿qué es lo que voy a usar? Voy a usar un agente que es un biocida, que ese biocida lo que ocurre es que directamente controla el crecimiento bacteriano y de esa manera voy a eliminar la parte de las bacterias. Al eliminar la parte de las bacterias no voy a tener generación en su metabolismo para poder aumentar la concentración de sulfídrico y de esa manera controlo la parte del crecimiento bacteriológico. La otra, uso secuestrantes, es decir, ¿qué es lo que voy a tener? Como dije antes, el secuestrante de oxígeno es un producto químico que reacciona para secuestrar todo lo que son las moléculas de oxígeno, reaccionando químicamente y de esa manera disminuyo y minimizo el problema de corrosión. Luego hay otros que son productos químicos que se utilizan para poder inhibir la corrosión. En general, los inhibidores de corrosión tienen una característica, después vamos a verlo más en profundidad, pero que son fílmicos. ¿Qué quiere decir? Cuando yo los agrego
tienen la característica de formar una película. Supongamos que yo lo estoy haciendo en un oleoducto. Entonces, sé que en el oleoducto tengo problemas de corrosión, entonces dosifico este inhibidor de corrosión, lo agrego a través de una bomba y el producto tiene una característica de propiedad de dispersión y entonces se pega a las paredes internas de esa cañería formando un film. Entonces ese film hace de que aísle todos los gases que van circulando de la pared de la cañería. Entonces no voy a tener posibilidades de que esos gases me ataquen las paredes. Eso es un inhibidor de corrosión. Después lo vemos en profundidad. Y la otra es de que si ustedes en un momento determinado encontraron nuevas áreas y saben que directamente tienen problemas de estos gases, no voy a trabajar dentro de lo que es la parte de aceros convencionales, no voy a trabajar sobre equipos que directamente no están protegidos, sino de que voy a trabajar sobre la metalurgia, voy a trabajar con equipos asociados para que directamente me digan cuál sería el material más apropiado para poder hacerlo. En general, siempre encarece un poco más porque evidentemente van a ser tratamientos especiales que tengo que hacer al acero para poder obtenerlos. Pero ese costo superior que voy a tener para poder definir esos materiales se amortizan muy rápido por el hecho de que al no tener los problemas de corrosión estoy teniendo un presupuesto elevado que se minimiza. Recuerden ustedes que lo que hemos visto en tabla de que tengo un 30% de gastos directos e indirectos de corrosión y eso hace de que cuando yo trabajo dentro de lo que es la prevención y los métodos de control puedo achicarlos muchísimo y los amortizo. Y luego tenemos la otra parte que son los efectos que cómo afecta en la corrosión los problemas de las variables físicas. Yo voy a tener un efecto que va a ser analizando cuando cambio la parte de la presión, si me disminuye o me aumenta la presión, si me aumenta o disminuye la temperatura, si la velocidad es alta o es baja, o si no, el proceso de altas concentraciones salinas. Entonces, si yo estoy trabajando, no es lo mismo trabajar con un agua que sea baja en cloruros que trabajar con agua de mar, por ejemplo. Es decir, hay yacimientos o en perforaciones offshore, en producciones offshore, hacen de que tengo que trabajar con agua de mar y no me queda más remedio que trabajar a alta salinidad y altos cloruros. Bueno, eso hace de que tengo que buscar cuáles serían los efectos y cómo poder minimizarlos. En el caso de la presión, al aumentar la presión aumenta la cantidad de gases ácidos absorbidos, en consecuencia aumenta la tasa de corrosión. Esto es porque si yo tengo un gas que lo tengo a baja presión, puedo ir que ese gas se desplace de la masa líquida hacia la masa de gases, que puede ser que directamente vayan hacia la superficie o hago purgar ese gas y directamente de esa manera minimizo las concentraciones de gases peligrosos. Entonces, si yo tengo una presión mucho mayor, ¿qué es lo que pasa? Esa presión es lo que nosotros vimos con el dióxido de carbono, con la parte de las presiones, de los PSI que yo estoy manejando y que directamente a la medida que sube, es decir, aumenta los valores de corrosión. ¿Dónde voy a tener eso? En las causas de cambios de presión, que puede ser en las bombas, en los cambios de sección. El cambio de sección es que directamente yo en un momento determinado tengo una cañería de un diámetro determinado, esto es un fenómeno de Bernoulli, y esto hace de que en un momento determinado al reducirlo me van a aumentar las presiones y eso hace de que tenga problemas mayores de corrosión. Cuando estoy trabajando con equipos presurizados también, en la medida que mayor es la presión, mayor voy a tener los cuidados para evitar los problemas de corrosión. Y en el caso de la temperatura, tengo que hacer una aclaración acá.
que al aumentar la temperatura aumenta la corrosión. ¿En qué lugares aumenta la temperatura y aumenta la corrosión? Esto lo vemos dentro de lo que es, todos ustedes creo que cursaron ya físico-química, conocen todos los procesos de difusión del gas en una masa de líquidos, es decir, si yo tengo una masa de agua dulce y en la cual tengo una concentración X de oxígeno, si yo caliento, el oxígeno ese se separa, se va a la atmósfera y directamente queda con menos valores. Eso es en el caso que yo tenga un circuito abierto. Pero si yo tengo un circuito cerrado en el cual no tengo posibilidad de que se desplace el oxígeno ese hacia la atmósfera, sino que directamente lo tengo en un circuito hermético, eso hace de que me aumente el incremento de la corrosión. ¿Por qué? Porque ese gas no se desplaza y directamente al aumentar la temperatura me aumenta la corrosión. Entonces, en el caso ese, quiero que lo lean y que directamente vean cuando yo tengo un circuito abierto, que es que todos los gases van hacia la atmósfera, o circuito cerrado, que directamente, es decir, no pueden irse, y eso hace que al aumentar la temperatura me aumenta la concentración. Esto es lo que yo estoy explicando, que acá en este caso, es decir, cuando yo tengo una temperatura, es decir, esto lo vemos en un circuito, como les dije, en un vaso de precipitado o en el río o en el lago, que al aumentar la temperatura, es decir, se produce un desplazamiento más rápido de los gases que se encuentran tanto en río, en lago, o lo que fuere, ¿no? Entonces, las temperaturas, en el caso de las concentraciones, me van a ir aumentando. Aumenta la temperatura y aumenta la concentración. ¿Dónde se nos da estos casos? En los equipos, que van a ser calentadores, en hornos, en heaters, que directamente son los que me producen este aumento de corrosión. A su vez, si yo tengo un flujo que va a una determinada velocidad a través de una cañería, yo voy a tener dos circunstancias en que puedo llegar a tener problemas de corrosión. Si yo ese flujo de fluido que va a través de una cañería la tengo a baja velocidad, ¿qué es lo que va a pasar? Supongamos que este fluido que yo lo estoy tratando tiene una característica, que tiene muchísimo sólido. Entonces, cuando voy a baja velocidad, que voy muy lento, ¿qué es lo que ocurre? De que voy a tener que esos cantidad de sólidos en suspensión que tengo, es decir, van a depositarse, ya lo vimos cuando nosotros tenemos sólidos precipitables. Esos sólidos precipitables, ¿qué es lo que van a formar? Incrustaciones. Entonces, bajo esa incrustación va a producirse una corrosión bajo depósito. Eso es cuando yo tengo baja velocidad de fluido. Y cuando yo tengo altas velocidades, es decir que, por ejemplo, estoy colocando una determinada cantidad de caudal en metros cúbicos hora por una cañería muy pequeña, la velocidad va a ser inmensa. Y eso trae aparejado que si yo tengo sólidos, vamos a ver, y yo los mostré cuando estuvimos viendo en el capítulo anterior, los efectos de la erosión, los efectos de los sólidos, cómo afectan en la parte de la superficie metálica. Entonces, en altas velocidades voy a tener corrosión y erosión, y en bajas velocidades voy a tener corrosión bajo depósito. Esto, la corrosión, quiero que la relacionen, esto lo voy a tomar luego, en que la corrosión en bajas velocidades, ¿qué es lo que me pasa a mí cuando yo tengo, que hemos visto en el oxígeno, qué es lo que se me produce con una celda? Esto está muy bien explicado en la bibliografía, en el Patton, y esto es habitualmente una pregunta que yo hago de exámenes, ¿no? ¿En qué funciones, en qué equipos voy a tener este tipo de variables? En los filtros. ¿Por qué? Porque yo vengo con una velocidad determinada de flujo por una cañería, pero cuando entra al filtro, yo tengo una expansión y eso me cambia las velocidades. Al cambiarme las velocidades me va a dar determinadas condiciones distintas, de acuerdo a que si yo tengo filtros que directamente sean de muy baja porosidad o alta porosidad, me van a variar. En los tanques me pasa lo mismo,
yo voy a tener que viene una cañería y supongamos que entra en un tanque de 50 metros cúbicos, esa velocidad del flujo se frena inmediatamente porque entra en un volumen muy grande y eso trae aparejado que si tiene sólido le estoy dando un tiempo de residencia para que precipiten. Y eso me trae aparejado también que me va a producir un cambio brusco de velocidades. En las válvulas lo mismo, si las tengo las válvulas estranguladas o no, y los cambios de sección. Es decir, ahí tenemos en este caso justamente esos cambios. Y acá voy a tener un ejemplo que esto lo doy acá y lo vuelvo a repetir cuando ya veamos los productos químicos, que son los inhibidores de corrosión, cómo funcionan. Nosotros tenemos una tasa de corrosión en función de la velocidad. Entonces, acá yo voy a tener, cuando dijimos que yo agrego un producto, un inhibidor de corrosión, lo que hace es formar una película, es un agente fílmico que hace de que me aíslan los agentes agresivos de las paredes internas de una cañería o de un equipo. Entonces, mientras yo tengo la película, es decir, que tengo de protección a una determinada velocidad, acá, ¿qué es lo que sucede? El fluido se desplaza a través de la cañería y está protegido por la película que forma el inhibidor de corrosión. Muy bien. Pero si yo en un momento determinado coloco en funcionamiento una bomba o me pasa una determinada circunstancia en la cual aumento el caudal, ¿qué es lo que me va a pasar? Empieza a aumentar mi velocidad y llega un momento en que esa velocidad no está preparada, esa película, para poder aguantarla. Entonces se empieza a producir una rotura de la película protectora y ahí es donde me queda, esto quiero que lo lean después y que me lo expliquen, ánodos muy pequeños. ¿Por qué? Porque la película forma una capa protectora en toda la superficie, en toda el área. Si empieza a producirse pequeños desprendimientos, quiere decir que yo voy a tener un área anódica muy pequeña y una zona catódica muy grande. Entonces ahí empieza el problema de corrosión. Y llega un momento en que si la velocidad es muy alta, ¿qué es lo que pasa? Va a continuar, se hace una meseta nuevamente, pero ya de la cañería, que van a pasar los fluidos, pero sin película. Y acá es donde las tasas de corrosión se asemetan. ¿Por qué? Por el hecho de que ya está la corrosión en todo el circuito y entonces directamente se hace meseta. Crece y luego se meseta. Esto es lo que es el fenómeno de corrosión cuando yo tengo velocidades variables. Y acá yo lo tengo esto, que son las velocidades restrictivas para agua en tuberías de acero al carbón. Entonces tengo agua. Si el agua no es corrosiva, voy a tener un pH neutro, voy a tener que me permite una velocidad de 3.7 a 6 metros por segundo y no voy a tener, hasta esa velocidad no voy a tener problemas. Pero si me aumenta de 6 metros cúbicos empiezan los problemas de corrosión. Si el agua es corrosiva, lo máximo que puedo llegar a tener es en 2 a 3.7 metros por segundo. Y si el agua es corrosiva y abrasiva, ¿qué es lo que me va a pasar? Que por un lado tengo corrosión y por el otro lado tengo abrasión, puesto que tengo sólido. Entonces aumenta muchísimo más todo lo que es la parte de los problemas de corrosión. Entonces lo que tengo que hacer para que no minimizar la abrasión es bajar el flujo de velocidad. Y estoy trabajando de 1.2 a 2. Eso es en el agua. Y en el caso de el petróleo, puedo trabajar de 9 a 11 metros por segundo y si el petróleo es corrosivo, quiere decir que tengo componentes de gases o de azufre y eso hace de que voy a tener que bajar la velocidad en tuberías para que no tenga los problemas de corrosión. Y en el caso de que tenga, que esto es lo más común, que me vienen desde las líneas de las baterías hasta la PTC, va a venir con petróleo y agua. Entonces la velocidad mínima que tengo que tener es de 1 metro por segundo. Y en el caso del gas húmedo sería 3 metros por segundo. Después de eso voy a tener situaciones de corrosión. Y esto es lo que en un momento determinado se hizo un ensayo, esto se hizo en un laboratorio, y se iba marcando
todo lo que es cómo va subiendo, es decir, la corrosión en función de la velocidad, y esto es un lugar que directamente cuando empieza, fíjense que los valores que tienen ahí ustedes, de 2 a 6 se empieza a marcar y a crecer la parte de corrosión, pero cuando supera esto, ya la corrosión es muy elevada y ya prácticamente no es ni amesetada ni nada por el estilo, sino que continúa la corrosión. Y esto hace de que sean muy peligrosos cuando yo estoy trabajando con velocidades. Entonces, un aumento en la velocidad del movimiento de una solución corrosiva en la superficie metálica tiende a acelerar la corrosión. En la velocidad llegan las sustancias oxidantes, llegan a la superficie porque barren la película y eso hace de que, por el otro lado, los productos que se producen, o sea que serían los hidróxidos ferrosos, se desprenden y eso trae aparejado que genera una mayor demanda de electrones y continúa el proceso de corrosión. Bueno, hasta acá hemos llegado en la otra parte del capítulo que hemos hablado sobre todo lo que son los principios y las bases de lo que es los mecanismos y todo lo que es la parte de los procesos de mecanismos de corrosión y cuáles serían los procesos que tenemos que tener. En el próximo capítulo vamos a ver la corrosión específica de lo que es la corrosión biológica, y esa corrosión biológica en general es mucho más difícil de tratarla, puesto de que no estoy trabajando químicamente, que yo en una ecuación química tengo A más B, me va a dar C, la velocidad de reacción va a depender de determinados parámetros, pero sé que directamente A más B me va a dar C. En el caso de trabajo sobre corrosión bacteriológica, estoy trabajando con seres vivos y es lo más difícil de poder llegar a poder cuantificar y cómo poder llegar a atacar, puesto de que cuando lo veamos vamos a ver que existen distintos procesos de mutación tan rápido que prácticamente nos vuelven locos en todo lo que es el proceso de tratamiento de corrosión. Así que gracias.